Hay muchos nombres con lo que lo llamamos. El formal es Incidente 13, aunque nos gusta llamarlo la masacre del gigante oscuro. No voy a revelar el lugar donde se produjo, ya que la limpieza aún está en curso. Sin embargo, aunque mis superiores lo mantienen en secreto, creo que el público debe saberlo. Deben saber el error que cometimos. No diré lo que hicimos, ya que no quiero que nadie más lo intente. Solo sé que cometimos un error, y algunas pobres almas tuvieron que pagar el precio. En cierto modo, publicar esto es como una especie de disculpa, aunque nunca pueda ser aceptada. La siguiente es una entrada del diario de un joven que actualmente está en paradero desconocido. Si estás leyendo esto, lo más probable es que esté muerto. No sé si al resto del mundo le está ocurriendo lo mismo, pero ruego a Dios que no sea así. No tengo ni mucho tiempo ni espacio en este diario, pero intentaré explicarlo lo mejor posible. Era la mitad de la noche, mi novia y yo estábamos durmiendo juntos en la cama. Para contextualizar, vivimos en un apartamento medio, ni muy grande y ni muy pequeño. El día anterior no fue diferente a cualquier otro día, por lo que no habría ningún indicio de lo que mi novia Sara y yo tendríamos que pasar. Cuando me desperté, estaba adormilado por el sueño. Al principio estaba demasiado somnoliento para oír el ruido, pero cuando me desperté lo suficiente, pude medio distinguirlo. Probablemente conozcas las alertas Amber. Ya sabes, esos mensajes que recibes en tu teléfono después de que un niño desaparece o es secuestrado. Bueno, ese era el sonido que estaba escuchando. Sentí que la cama se movía mientras mi novia se daba la vuelta. «Apaga eso, es molesto», dijo, apenas despierta. De mala gana me di la vuelta y cogí mi teléfono que estaba en la lámpara del lado izquierdo e hice que el ruido cesara. Pero antes de devolverlo, comprobé de qué se trataba. Esperaba ver algo normal, pero en su lugar había un largo mensaje. A los ciudadanos de se les aconseja que se refugien inmediatamente en su lugar. No salgan de sus casas, cierren todas las puertas y ventanas y permanezcan lo más tranquilos posible. Repito, no salgan de sus casas. No salgan aunque oigan a la gente gritar o pedir ayuda. Me senté en total confusión. ¿Había leído bien? Inmediatamente volví a leerlo, esta vez examinando cada palabra para asegurarme de que lo había leído correctamente. Cuando terminé, descubrí que era exactamente igual que antes. Mi mente trató entonces de pensar en cualquier explicación posible. ¿Era una broma? Tenía que ser una broma, porque si fuera real, ¿quién pondría un mensaje así? «Oye, Sara, despierta», dije con un buen empujón. «¿Qué?», se giró hacia mí, con fastidio en su rostro, ya que seguramente la desperté de nuevo cuando estaba a punto de entrar en el sueño una vez más. «Tienes que leer esto», le dije, entregándole el teléfono. Ella lo cogió y empezó a leer el mensaje en silencio, y poco a poco sus ojos empezaron a abrirse más mientras continuaba. «¿Qué demonios?», murmuró. Luego se giró hacia mí y me miró. «Es una broma, ¿verdad?», me preguntó un poco acusadoramente. «No, claro que no. ¿Por qué iba a ser una broma así? Especialmente en medio de la noche». «Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo escuchamos?». Pensé durante varios segundos antes de tomar una decisión. Voy a preguntarle a Phil, tal vez no haya recibido uno. Y si lo hizo, entonces lo tomaremos en serio. Phil era nuestro vecino de al lado, un hombre de mediana edad, soltero y con el pelo castaño oscuro. Era un marín que actualmente está pasando un tiempo fuera del ejército.
Aunque podía ser duro, era un hombre agradable que quería ayudar a la gente siempre que fuera posible. Me levanté de la cama y encendí la lámpara. Esto solo llevará un minuto y necesito el teléfono. Ella asintió y me lo dio. Al salir de mi apartamento, me tropecé accidentalmente con alguien. Oh, lo siento, estaba... ¿Alex? Preguntó una voz que reconocí inmediatamente. Era Phil. Phil, ¿qué haces aquí? Le pregunté. Bueno, quería preguntarte algo. Fue entonces cuando me di cuenta de que tenía su teléfono en la mano derecha. Entonces también recibiste uno. Al principio pareció confundido ante la pregunta, pero cuando vio que yo también tenía mi teléfono, lo entendió. Ah, sí, así es. Entonces levantó su teléfono para que yo pudiera ver exactamente el mismo mensaje que había recibido. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué vamos a hacer? Se encogió de hombros y dijo: o es una broma o es real, y no sé si quiero apostar a que sea falso. Entonces, ¿nos refugiamos? Personalmente apostaba por el hecho de que fuera falso, ya que no tenía suficientes suministros para refugiarme realmente. Quizá algo de comida para un par de días, pero aparte de eso, nada. Además, no sabíamos cuánto tiempo pasaría si la advertencia era real. Para cierto alivio parcial, sacudió el suyo. No, sabemos muy poco de lo que está sucediendo en realidad. Iba a responder de nuevo cuando un temblor me interrumpió. En realidad, no era yo el que estaba temblando, claro es, sino el suelo bajo mis pies. De hecho, todo el edificio estaba temblando y un fuerte ruido de rugido se escuchó desde el exterior. ¡Qué mierda!, dije y miré a mi alrededor para ver qué podía estar causándolo. Phil, en cambio, no estaba asustado, más bien sorprendido. Un avión. Era un avión de combate. ¿Un avión de combate? ¿Qué demonios hace uno de ellos aquí? No lo sé, pero definitivamente es uno de ellos. Cuando el sonido del rugido desapareció, recordé de repente a Sara. ¡Sara! ¿Estás bien?, grité mientras volví a entrar en nuestro apartamento. Probablemente el sonido del avión de combate en sí no podía hacer nada más que hacer temblar el edificio. Pero es simplemente el instinto de proteger a las personas que quieres, y más cuando sabes que algo malo podría estar sucediendo. Pero cuando entré, ya no estaba en la cama, sino que estaba de pie junto a la ventana, mirando al exterior. Sara, ¿estás bien?, me miró, y entonces me acerqué a la ventana para mirar yo mismo al exterior. Había gente en la calle, tal vez cientos de ellos, todos yendo en una dirección. Algunos llevaban equipaje y mochilas, otros llevaban niños y otros mascotas. Algunos incluso estaban todavía en pijama. Otros iban a paso firme, mientras que muchos corrían. Cuando vi esto no tenía ni idea de qué pensar. Confusión, miedo, consternación. No sabía si debía sentir algo de eso. Tanta gente. ¿A dónde van?, Sara finalmente dijo. En lugar de responder, me di la vuelta y salí de nuevo del apartamento. Cuando salí, Phil seguía allí, pero había más gente en el pasillo. Algunos de los inquilinos que se habían despertado por el sonido del jet. Miré a Phil y sin que yo dijera nada, tomó una decisión. Debemos irnos. He visto a la gente en las calles y sea lo que sea de lo que huyen, no quiero saberlo. No llevamos mucho, solo nuestros teléfonos, una mochila con algunas cosas que pensamos que podríamos necesitar y nuestros zapatos. Luego salimos del apartamento. Cuando estábamos en la calle, había aún más gente, pero lo que me pareció intrigante fue que caminaban, pero algunos parecían inseguros, como si no supieran a dónde iban o incluso por qué. Phil se acercó a uno de ellos, que era un joven de unos 20 años. Le preguntó qué pasaba,
y el hombre se limitó a mirar a su alrededor como si no viera la gigantesca multitud de personas. Volvió a mirar a Phil y se encogió de hombros. Sinceramente no podría decírtelo. Me desperté y encontré a toda esta gente en la calle. Cuando pregunté a alguien, me dijeron que saliera de la ciudad. Así que eso es lo que estoy haciendo. Phil le dio las gracias y se marchó para unirse al resto de la multitud. Entonces había un hombre corriendo por la carretera y esta vez lo detuve yo. Oye, ¿tienes idea de lo que está pasando? Después de eso pude ver bien su cara y me perturbó. Estaba asustado, aterrorizado incluso. Su cara era de un blanco pálido como si le hubieran drenado toda la sangre. Jadeaba y miraba hacia la calle en la dirección de la que venía la gente. Su rostro se volvió más pálido y cuando vi hacia donde miraba, no vi nada. Hay muerte por ahí. Lo siento, ¿qué? Se giró hacia mí, con el rostro tan pálido como antes, y dijo algo que me produjo escalofríos. Huyan, o los gigantes los matarán. Antes de que pudiera decir nada, ya había empezado a correr de nuevo. Tras una breve charla entre los tres, decidimos que lo mejor era viajar hacia donde se dirigía el grupo, ya que hacia donde ellos iban lo más probable es que era la zona segura. Mirando hacia atrás me pareció una decisión acertada, aunque probablemente fue así como la mayoría de la gente decidió el qué hacer. ¿Ves a un gran grupo de gente que van en una dirección? Pues te unes a ellos también. Oh, diablos, tengo que escribir más rápido, creo que se están acercando. Bajamos durante 20 minutos. La multitud no hacía más que crecer, lo que solo hacía que el movimiento fuera más lento. A estas alturas debía de haber miles de personas en las calles. Todos teníamos que agarrarnos unos a otros para asegurarnos de que no nos perderíamos. Sin embargo, pronto los ánimos de la multitud comenzaron a cambiar. Al principio comenzó como una marcha más bien tranquila, pero poco a poco el aire comenzó a llenarse de miedo. Un hombre nos empujó tirando a Sara al suelo, y ni siquiera se paró a pedir perdón mientras seguíamos apartando a la gente del camino. Pronto aparecieron más personas como él con rapidez. Algunos gritaban mientras corrían, diciendo cosas como ¡deprisa! ¡Vayan más rápido! ¡Ya vienen! Acérquense, dijo Phil cuando la multitud comenzó a agitarse más. Los que seguían confundidos gritaban sus preguntas. ¿A dónde vamos? ¿De qué estamos huyendo? Tengo hijos, debemos protegerlos. Y en respuesta, oí a un hombre gritar: ¡Los gigantes! Pero incluso entonces, mientras continuábamos el paseo, la multitud permanecía en su mayoría tranquila. Pero eso cambió cuando oímos los ruidos en la distancia, provenientes desde la dirección de la que veníamos. ¿Oyeron eso? Phil dijo. De hecho, lo oí. Había una fuerte conmoción que venía de detrás de nosotros. Estaba lejos, así que debía ser fuerte y grande si podíamos oírlo desde tan lejos. Otros oyeron también el ruido mientras giraban la cabeza e intentaban ponerse de puntillas para ver lo que ocurría, aunque enseguida se vieron obligados a seguir avanzando. Lo que también se notó fue que más gente empezó a correr. Solo un minuto después de que comenzara el ruido, pudimos distinguir de qué se trataba. Eran los gritos de la gente. Detrás oímos chillidos, lamentos, gritos, todo ello. Al principio estaba lejos, pero finalmente se acercó hasta el punto de que era inconfundible. Lo sucedido anteriormente hizo que la gente se agitara, pero no pasó mucho tiempo antes de que los gritos hicieran que la multitud entrara en pleno pánico. Pronto la gente empezó a empujarse unos a otros, tirándolos al suelo para que fueran pisoteados por la creciente estampida. Mientras tanto, los gritos se acercaban cada vez más. «Tenemos que salir de la multitud», dijo Phil.
Mirando a mi alrededor, divisé un coche aparcado. «¿Podemos ir por encima de eso para mirar alrededor?». Tuve que gritar, ya que los gritos en este punto habían llenado el aire. La multitud ahora descendiendo en pleno pánico. Casi nadamos a través de una corriente de gente, asegurándonos de que Sara estaba cerca. Ella estaba en este punto muy aterrorizada, pero no tuvimos tiempo de calmarla. Finalmente llegamos al coche. Phil y yo nos subimos encima mientras le decíamos a mi novia que simplemente se quedara al lado. Miré delante de nosotros, no detrás como hizo Phil al principio. Solo me di cuenta de que algo estaba mal cuando miré su cara. Se había puesto pálido y sus labios casi temblaban. «¿Phil?». Hice un gesto con las manos delante de él que consiguió devolverle a la realidad. E inmediatamente empezó a mirar de nuevo a su alrededor. Sin embargo, no pude resistir el impulso de mirar lo que había visto, así que me di la vuelta y miré hacia la calle. Lo que vi fue algo directamente sacado de las pesadillas. Lo que vi casi me hizo orinarme encima. Por la calle, lo que parecía solo 100 metros de distancia, la multitud que va a lo largo de todo ese camino solo se detuvo en sus pies. Los pies del gigante. Lo que vi fue algo en forma de persona, pero era enorme. De pie, lo que parecía 2 pisos de altura. Tenía la piel negra como la brea, incluso más negra que el cielo nocturno sobre nosotros. Y desde esta distancia no podía distinguir ningún rasgo facial, pero había unos puntos blancos que solo podía suponer que eran sus ojos. Lo peor era que había otros más al lado de él. Mi cerebro contó inconscientemente a 6 marchando, casi como si estuvieran dando un tranquilo paseo por el parque. Pero entonces uno se detuvo un segundo y bajó la mano. Cuando volvió a levantarla, vi con absoluto horror que había cogido a alguien de entre la multitud. La persona agitaba los brazos y pateaba las piernas en el aire, gritando a todo pulmón. El gigante no le prestó atención y se limitó a mirar a la persona que tenía en la mano durante varios segundos. Entonces la persona dejó de agitarse, dejó de hacer nada. Cuando el gigante aplastó de repente su mano y partió a la persona en 2 mientras la carne y la sangre goteaban por sus dedos. Después de eso, siguió marchando, pero el resto de sus gigantescos compañeros también habían estado recogiendo gente. Antes de que pudiera ver lo que les hacían, Phil finalmente gritó: «¡Allí hay un callejón!». Miré hacia donde señalaba y confirmé de que había uno a unos 30 metros de donde estábamos. Sin perder el tiempo, salté hasta donde estaba Sara y la agarré de la mano. ¿Qué has visto?», gritó. Ignoré su pregunta y comencé a tirar de ella mientras nos dirigíamos hacia el callejón. Tuvimos que luchar, empujar, todo tipo de cosas para poder movernos un par de metros. Estábamos avanzando, pero era lento, demasiado lento para lo que necesitábamos. Los gritos se hicieron más fuertes y pronto sentí que los pies temblaban debajo de mí cuando los pasos de los gigantes hacían temblar el suelo. Nos estaban alcanzando, y para cuando estábamos a unos 20 metros del callejón, se oyó un nuevo sonido, un estallido. Lo peor fue que el estallido se produjo justo después de uno de los temblores. Estábamos tan cerca. Entonces miré detrás de nosotros y me di cuenta de que estaba lo suficientemente cerca como para poder verlos. Esta vez pude distinguirlos aún más, pero lo único en lo que me centré fue en su rostro. Su rostro liso y sin rasgos. No había nada en sus caras, ni boca, ni nariz, ni orejas, ni pelo. Lo único que había eran 2 puntos blancos. ¡Más rápido, vamos!», grité. Empujamos y nos empujamos aún más, y ahora mismo me duele saber que muy probablemente
empujamos al suelo a algunas personas que inevitablemente serían pisoteadas. A 6 metros de distancia, los gritos eran insoportables. A 5 metros de distancia, pude escuchar con mayor claridad el sonido de los huesos al romperse, así como el ruido de la carne. A 3 metros de distancia, una sombra comenzó a mirar lentamente sobre nosotros. A 1,5 metros de distancia, la sombra era inequívocamente la de una mano gigante. A medio metro de distancia, me giré a la derecha para ver cómo el hombre que estaba a mi lado era recogido, con sus lamentos pronto cortados. Entonces irrumpimos en el callejón y salimos de la multitud. Se detuvo. Todos nosotros jadeábamos recuperando el aliento. Cuando levanté la vista, pronto se hizo evidente que otros habían tenido la misma idea. Había quizás otras 15 personas en el callejón con nosotros. Entonces me giré hacia la multitud y el cansancio se fue. Allí estaban los gigantes caminando sin más, pisando a la gente mientras caminaban. Unos pocos se detenían de vez en cuando para coger a alguien. Eran creativos. Uno tomó de la cabeza a una mujer y la vio aterrizar con fuerza en el pavimento. Uno agarró a un joven por la pierna y luego lo golpeó contra el suelo, haciéndolo prácticamente explotar. Todos nos quedamos allí, hipnotizados por el desfile que teníamos delante. Ni siquiera nos movimos cuando uno de ellos finalmente se detuvo y giró la cabeza en dirección a nosotros. Solo recuperamos el sentido común cuando entró en el callejón imponiéndose sobre nosotros. Se inclinó y levantó a alguien. Me di la vuelta y para mi desesperación, vi que el callejón era sin salida. Sin embargo, mirando a la derecha vi que había una puerta. Al verla corrí hacia ella e intenté abrirla, pero estaba cerrada con llave. ¡Phil, ayúdame!, grité. Él estaba a mi lado y en una fracción de segundo, ambos tratamos inmediatamente de echar la puerta abajo. Para entonces el resto del grupo del callejón también había salido de su trance y comenzó a gritar, y escuché por encima a alguien suplicando: ¡Por favor, no lo hagas! ¡Por favor! Siguió así hasta que escuché un gorgoteo y el sonido de la sangre salpicando en el suelo. Finalmente la puerta cedió y nos apresuramos a entrar. Me di la vuelta y agarré a Sara de la mano, y cuando lo hice, miré hacia la barra de entrada del callejón y vi que había más gigantes con nosotros. Lo que me sorprendió fue ver que el resto de las personas que habían entrado en el callejón ya no estaban allí. En su lugar solo quedaban montones de carne y sangre. Entonces me di la vuelta y crucé el umbral del edificio. Y oí a Sara gritar: ¡Phil! Giré la cabeza para mirar a la puerta. Allí, dentro estaba Phil, pero estaba siendo jalado por una mano negra y oscura que se había apoderado de su pierna. Él pateó y golpeó con el puño, pero no lo soltaban. Inmediatamente corrí hacia él. Tiré y tiré, pero mi fuerza era irrelevante frente a la del gigante, y en cambio, solo me arrastraba. ¡Suéltalo!, una voz dijo. Miré a mi alrededor para ver quién lo había dicho, pero no veía a nadie, excepto a Phil. Sabía que fue él quien habló, pero no quería aceptar que era él quien lo había hecho. ¡Suéltame, por favor! Finalmente le miré a los ojos y no vi ni miedo, ni terror, ni odio. Estaba tranquilo. Vamos, Alex, suéltalo. Lo hice. Sara y yo no dijimos nada mientras subíamos las escaleras del edificio. Miramos un poco alrededor y parecía que no había nadie dentro. Deben haber huido del edificio como nosotros. Finalmente subimos las escaleras hasta la azotea, que estaba a unos 10 pisos de altura.
Entonces miramos hacia la calle. Los gigantes ya habían pasado por el edificio, al menos los de la parte delantera. Pero me asombró, me sorprendió, me horrorizó ver que el largo desfile de gigantes seguía bajando, y bajando por la calle donde nos encontrábamos originalmente. Debían ser cientos, tal vez miles, marchando todos ellos simplemente caminando hacia adelante, como si fuera algo cotidiano. Entonces levanté la vista de la calle y miré al horizonte. Estaba ocurriendo en todas partes. Vi a lo lejos columnas de humo que provenían de incendios, y gritos a lo lejos y algún que otro sonido de huesos. Ha pasado alrededor de 1 hora desde que comenzó. Sara y yo nos encontramos en la azotea del edificio en el que entramos. Escribí esto en un diario que tenía en mi mochila. Solo quedaban un par de páginas ya que la mayoría estaban arrancadas. Así que como ya no me servirá de nada, lo dejaré aquí. Espero que mis preguntas sean respondidas pronto. Pero por ahora Sara y yo debemos irnos. Somos conscientes de que no debemos quedarnos aquí en el tejado, así que entraremos en el edificio para intentar encontrar provisiones. El desfile en la calle hace tiempo que se ha apagado, aunque hay alguno que baja de vez en cuando, seguramente en busca de algún superviviente. Lo más extraño es que los militares están aquí. Un helicóptero pasó por encima cuando estaba a medio camino de escribir esto. Sara y yo saltamos y gritamos tratando de llamar su atención. Sin embargo, su luz pasó por encima de nosotros y simplemente pasaron volando. Deben saber que estamos aquí y seguro van a venir a ayudarnos, pero por ahora estamos solos. Muy bien, ya casi no queda espacio. Espero poder llegar y tal vez me guste poder verte a ti, que estás leyendo esto en persona. Recuerden que les ha hablado